¿Era así como olía el éxito? Una mezcla embriagadora de vino caro, perfume francés y el etéreo aroma del dinero viejo que se aferraba a las paredes como un fantasma elegante. Leo Maxwell inhaló profundamente, sintiendo cómo el aire enrarecido de la Galería Lumina, en el corazón de Chelsea, Nueva York, le oprimía los pulmones. No era su aire. Su aire olía a trementina, a café recalentado de la cafetería donde trabajaba como camarero y a la humedad persistente de su diminuto estudio en Queens. Sujetaba la invitación arrugada, testimonio de un pequeño milagro gestado por Sofía Reyes, una antigua conocida de una clase de arte comunitaria que ahora trabajaba como asistente aquí. La había sacado y guardado de su mochila raída tantas veces que los bordes estaban deshilachados, como sus propios nervios. A su alrededor, un mar de figuras esbeltas y vestidas con una elegancia estudiada se deslizaba entre esculturas que parecían desafiar la gravedad y lienzos que gritaban en colores primarios o susurraban en texturas crípticas. Cada risa, cada comentario lanzado con displicencia sobre la deconstrucción del espacio negativo le hacía encogerse un poco más. Su camisa de franela barata aunque limpia, y sus vaqueros con aquella mancha de pintura azul cobalto que se negaba a desaparecer, eran un uniforme de invisibilidad en su mundo, pero aquí sentía que brillaban con la intensidad de un faro anunciando: «No pertenezco». Aferró su gastado cuaderno de bocetos con más fuerza. Era su escudo, su ancla. Dentro de sus páginas amarillentas vivían sus verdaderos compañeros. Líneas que danzaban, sombras que respiraban, mundos que solo él podía ver, hasta que el carboncillo los liberaba. Intentó concentrarse en una instalación de neón que palpitaba con una luz fría y azul, pero sus ojos seguían desviándose hacia la multitud, buscando un rostro amable, una señal de que no era el único extraterrestre en esta nave de lujo. Fue entonces cuando la vio. La de Alana Vance. Era inconfundible, una pantera negra en un vestido color marfil que parecía esculpido sobre su cuerpo. Alta, con una postura que irradiaba una autoridad innata, se movía por la sala como una reina inspeccionando sus dominios. Su cabello, recogido en un moño intrincado, no permitía que ni un solo mechón se saliera de su sitio, al igual que sospechaba Leo, nada en su galería. Había leído sobre ella, una fuerza de la naturaleza en el competitivo mundo del arte neoyorquino, una mujer negra que había roto barreras y construido un imperio. Una inspiración, en teoría. En la práctica, la forma en que sus ojos analíticos barrieron la sala, deteniéndose una fracción de segundo más de lo necesario en él, le heló la sangre. Fue un instante, una microexpresión, pero Leo, un observador consumado de los matices humanos, la captó. Era la mirada que se reserva para una mota de polvo en un suelo inmaculado, una nota discordante en una sinfonía perfecta. Leo tragó saliva y se refugió en el rincón más discreto que pudo encontrar, detrás de una escultura de metal retorcido que parecía un grito congelado. Abrió su cuaderno y con dedos temblorosos intentó capturar la angustia silenciosa de la pieza. El carboncillo arañaba el papel, un sonido minúsculo perdido en el murmullo sofisticado de la galería. Por un momento el mundo exterior se desvaneció. Solo existían él, el metal y las sombras que nacían de su mano. ¿Puedo ayudarle en algo? La voz, suave como la seda, pero con un filo de acero, levantó la vista bruscamente. Alana Vance estaba de pie frente a él, sus ojos oscuros e insondables fijos en su cuaderno. Una sonrisa educada, pero que no llegaba a sus ojos, curvaba sus labios. Leo sintió como el calor le subía por el cuello. ¿Yo? No, gracias. Solo estoy mirando. Su propia voz sonó delgada, casi un susurro. Ya veo. La de Vance inclinó ligeramente la cabeza, su mirada recorriéndolo de arriba abajo, deteniéndose en la mancha de pintura de sus vaqueros en sus zapatillas desgastadas. El escrutinio fue tan intenso que Leo sintió la necesidad de cubrirse. Este es un evento privado, ¿sabe? Solo por invitación. Sí, yo. Tengo una. Metió la mano en el bolsillo trasero, sacando el papel arrugado. Se lo tendió, pero la de Vance apenas lo rozó con la punta de los dedos antes de devolverle la mirada. Entiendo. Su tono no cambió, pero Leo sintió un endurecimiento, una frialdad que se filtraba. Y está disfrutando de la exposición, señor. Hizo una pausa, esperando que él llenara el vacío. Maxwell, Leo Maxwell. Tartamudeó ligeramente. Sí, es increíble la forma en que la luz interactúa con Maxwell, repitió ella, como si probara un sabor desconocido y ligeramente desagradable. Sus ojos volvieron a su cuaderno. ¿Es usted artista? Yo intento serlo.
La respuesta sonó patética incluso para sus propios oídos. La inseguridad, su vieja compañera, lo envolvía como una mortaja. Ya veo. Otra vez esa frase, cargada de un significado que Leo no podía descifrar del todo, pero que le oprimía el pecho. Esta galería, señor Maxwell, representa la cúspide del arte contemporáneo. Nuestros coleccionistas son muy selectos y la atmósfera que cultivamos es particular. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. No todo el mundo se siente cómodo en este tipo de ambiente. El subtexto era claro como el cristal tallado de las copas de champán que circulaban. «¡Tú no da aquí!». Leo sintió una oleada de humillación, seguida de una punzada de ira. Quería gritar que el arte no debería tener barreras, que su pasión era tan válida como la de cualquiera en esa sala. Pero las palabras se ahogaron en su garganta, bloqueadas por años de sentirse invisible, de ser juzgado por su apariencia. Desde el otro lado de la sala, Sofía Reyes, la joven asistente de galería, observaba la escena con creciente pavor. Reconocía la mirada de la Dr. Vance, esa mezcla de cortesía glacial y juicio implacable. Había sido Sofía quien, recordando los impresionantes bocetos que el profesor Davis le había mostrado de su antiguo alumno, Leo, había sugerido incluirlo discretamente en la lista de invitados para la inauguración. Creía en su talento. Ahora, un nudo de culpa y miedo se apretaba en su estómago. Temía a la Dr. Vance, su inteligencia afilada, su temperamento impredecible cuando sentía que su meticulosamente construido mundo era amenazado. Pero ver a Leo pálido y encogido bajo el escrutinio de la directora le revolvía las entrañas. «Quizás», continuó la Dr. Vance, su voz bajando un tono, volviéndose confidencial, pero no por ello menos amenazante, «ha habido algún malentendido con su invitación. A veces estas cosas pasan». Hizo un gesto casi imperceptible hacia un guardia de seguridad corpulento que vigilaba discretamente cerca de la entrada. El hombre, con un auricular enroscado en la oreja, asintió levemente y comenzó a moverse hacia ellos con una calma profesional. El pánico se apoderó de Leo. Ser escoltado fuera de la galería como un delincuente, la humillación pública, era su peor pesadilla hecha realidad. No yo. Yo fui invitado. El profesor Davis. Él conoce a Sofía Reyes, su asistente. La mención del nombre de Sofía hizo que los ojos de la Dr. Vance brillaran con una nueva luz fría. ¿Sofía? Ah, sí, nuestra joven y entusiasta asistente. La forma en que pronunció entusiasta la convirtió en un insulto. Me aseguraré de tener una conversación con ella sobre los protocolos de invitación. Se giró hacia el guardia, que ya estaba a su lado. «Marcus, ¿sería tan amable de acompañar al señor Maxwell a la salida? Parece que está un poco perdido y necesita encontrar su camino». La humillación era completa. El guardia, Marcus, un hombre de rostro impasible, le dirigió a Leo una mirada que no era hostil, pero sí firme. «Por aquí, señor». Leo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las caras a su alrededor se volvieron borrosas. El murmullo de la galería pareció intensificarse, como si todos estuvieran susurrando sobre él. Con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a nadie, empezó a seguir al guardia. Cada paso era una tortura. Su sueño de encontrar inspiración, quizás una pequeña oportunidad, se había convertido en una pesadilla de exclusión. Mientras pasaban junto a una mesa baja de cristal, Leo, en su aturdimiento y desesperación, tropezó torpemente. Su mochila mal cerrada se deslizó de su hombro. El cuaderno de bocetos, su preciado cuaderno, cayó al suelo con un golpe sordo, abriéndose de golpe por una de sus páginas centrales. Allí, bajo la luz implacable de los focos de la galería, quedó expuesto un dibujo. No era una obra terminada, sino un estudio rápido, un boceto a carboncillo de una mujer mayor que había visto antes entre los invitados, una coleccionista conocida por su excentricidad y su fortuna. Pero en esas pocas líneas Leo había capturado algo asombroso. La tristeza velada en sus ojos enjollados, la fragilidad bajo su fachada de opulencia, una vida entera de historias insinuadas en la curva de su sonrisa. Era un retrato crudo, honesto y de una expresividad que te dejaba sin aliento. Sofía, que había estado observando la escena con el corazón encogido, reaccionó por instinto. Se abalanzó y recogió el cuaderno antes de que nadie más pudiera pisotearlo. Sus dedos rozaron la página del retrato. Incluso ella, que veía arte de vanguardia todos los días, sintió un escalofrío. «¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí?» La voz profunda y con un deje de autoridad tranquila no pertenecía ni a Leo, ni a la Dr. Vance, ni a Sofía.
pertenecía al Sir Arthur Caldwell, uno de los mecenas más influyentes de la ciudad. Un hombre cuya colección privada era legendaria y cuya opinión podía catapultar o hundir la carrera de un artista. Se había acercado, atraído por el pequeño revuelo, y ahora miraba por encima del hombro de Sofía el dibujo que ella sostenía. Ladrator Vance se tensó visiblemente. Su sonrisa forzada se congeló en su rostro. Arthur, querido, solo un pequeño percance, nada de importancia. Intentó restar importancia al asunto, su voz un poco más aguda de lo normal. Pero el Sr. Caldwell no le prestaba atención. Sus ojos, de un azul penetrante bajo unas cejas canosas, estaban fijos en el retrato. «¿De quién es este cuaderno?», preguntó, su voz resonando ligeramente en el repentino silencio que se había formado a su alrededor. El guardia Marcus se había detenido, su profesionalismo vacilando ante la presencia imponente de Caldwell. Sofía levantó la vista, encontrando los ojos del mecenas. El miedo seguía allí, pero también una chispa de desafío. Era ahora o nunca. Tomó una profunda bocanada de aire. «Es de él, señor», dijo, su voz temblorosa pero clara, señalando a Leo, que permanecía inmóvil, pálido como un fantasma. «Es de Leo Maxwell. Es un artista. El profesor Davies, de la New York Academy of Art, lo recomendó encarecidamente». Abrió el cuaderno por otras páginas, mostrando más bocetos, estudios de esculturas de la propia galería, retratos fugaces de otros invitados, cada uno con esa misma chispa de genio crudo. «Ladrat». Vance dio un paso adelante, su rostro una máscara de control que luchaba por no resquebrajarse. «Arthur, realmente no es necesario». «Alana», la interrumpió Caldwell, su tono amable pero firme, sin apartar la vista de los dibujos. «Este joven tiene talento, un talento considerable, diría yo». Levantó la vista hacia Leo, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Señor Maxwell, ¿verdad? Estos bocetos son extraordinarios. Hay más verdad y emoción en estas líneas que en la mitad de las obras que he visto colgadas en galerías este año». Leo lo miró, aturdido. ¿Era esto real? ¿Alguien estaba viendo más allá de su ropa, de su torpeza? Caldwell se acercó a Leo, extendiendo una mano. «Arthur Caldwell, un placer conocer a un artista con una visión tan fresca». Leo torpemente estrechó su mano. «Me gustaría hablar con usted más detenidamente sobre su trabajo, si tiene tiempo. Quizás podamos encontrar una forma de que el mundo vea más de esto». Hizo un gesto hacia el cuaderno. Vance observaba la escena, su expresión indescifrable. La humillación que había querido infligir a Leo ahora se reflejaba en sus propios ojos, aunque luchaba por ocultarla tras una fachada de profesionalismo. Sabía que había cometido un error de cálculo monumental, no tanto por haber juzgado mal a Leo, sino por haberlo hecho frente a Arthur Caldwell. Su obsesión por el control, por un orden estético y social que sentía constantemente amenazado, quizás un eco de antiguas batallas donde ella misma había sido la intrusa en mundos que no la querían, la había cegado. «Señor Maxwell», dijo Ladrator Vance, su voz ahora teñida de una cortesía forzada, casi dolorosa. «Mis disculpas si hubo algún malentendido. Por supuesto, es bienvenido a disfrutar de la exposición». Era lo más parecido a una retractación que podía ofrecer sin desmoronarse por completo. Leo solo pudo asentir, las palabras aún atascadas. La intervención del señor Caldwell había cambiado la atmósfera. Las miradas curiosas ahora contenían un matiz de respeto, de intriga. El guardia Marcus se había retirado discretamente a su puesto, visiblemente aliviado de no tener que completar su desagradable tarea. El resto de la velada fue un borrón para Leo. El señor Sir Caldwell lo mantuvo a su lado durante un rato, presentándolo a un par de críticos y coleccionistas, quienes ahora lo miraban con un interés que antes le había sido negado. Intercambió torpemente algunas frases. Entregó su maltrecha tarjeta de visita, impresa en casa, con una pequeña mancha de café en una esquina, y sintió una mezcla surrealista de triunfo y agotamiento. Sofía le dedicó una sonrisa tímida pero radiante desde el otro lado de la sala. Cuando finalmente salió de la Galería Lumina, el aire frío de la noche de Chelsea le pareció refrescante, limpio. La humillación aún ardía bajo su piel, pero ahora estaba mezclada con una extraña euforia. Alguien había visto su arte. Alguien había visto más allá de su apariencia. Los días siguientes trajeron consigo un eco inesperado del incidente. La historia, inevitablemente, se filtró en el pequeño y chismoso mundo del arte neoyorquino. Algunos blogs de arte publicaron artículos velados sobre incidentes de elitismo y la importancia de descubrir nuevos talentos en lugares inesperados.
El nombre de Leo Maxwell comenzó a susurrarse. La doctora Lana Vance fue convocada a una reunión con la junta directiva de la Galería Lumina. Se rumoreaba que el señor Caldwell, aunque discreto, había expresado su preocupación por ciertos juicios apresurados. Salió de la reunión con el rostro tenso y una orden de tomarse un tiempo para reflexionar sobre las políticas de inclusión de la galería, lo que en el lenguaje corporativo se parecía mucho a una suspensión no oficial. La amenaza a su control absoluto, a su imagen de infalibilidad, la había hecho vulnerable. Quizás, en la soledad de su lujoso apartamento, mirando su propio reflejo, vio por un instante la sombra de la joven que había luchado contra puertas cerradas, la joven que había jurado nunca convertirse en aquello que la había despreciado. Una semana después, Leo recibió una llamada. Era de una pequeña pero respetada galería en el Lower East Side, dirigida por una joven curadora que había oído hablar de él a través del señor Caldwell. Estaban organizando una muestra colectiva de artistas emergentes y les gustaría ver su portafolio. No era la fama instantánea ni una solución mágica a sus problemas económicos. Seguía siendo el chico de Queens que luchaba por pagar el alquiler, pero era una puerta que se había abierto no a pesar de la humillación, sino irónicamente a causa de ella. Meses después, Leo se encontraba en la inauguración de esa muestra colectiva. Una de sus obras, un retrato a carboncillo de un anciano músico callejero, colgaba en la pared, iluminada con sencillez. Sofía estaba a su lado, sonriéndole con orgullo. Había dejado su puesto en Lumina poco después del incidente, incapaz de seguir trabajando en un ambiente que valoraba tanto las apariencias. Ahora colaboraba con esta galería más pequeña, más auténtica. Leo miró su dibujo. Ya no se sentía como un impostor. La sombra del incidente en Lumina aún persistía, un recordatorio de la fragilidad del juicio humano, pero también de la resiliencia del espíritu. Había aprendido que el arte, su arte, podía ser una voz más poderosa que cualquier palabra que él pudiera pronunciar. El camino seguía siendo largo y lleno de incertidumbres, pero por primera vez en mucho tiempo, Leo Maxwell no se sentía invisible. Había encontrado una pequeña luz y estaba decidido a seguirla, sin importar cuán oscura pareciera